Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre las bronquiectasias. Las bronquiectasias son una enfermedad respiratoria crónica progresiva que en realidad traduce la vía final común de distintas enfermedades. Consiste en la dilatación anormal y permanente de los bronquios y clínicamente se manifiesta por tos, esputo e infecciones respiratorias a repetición. Desde el punto de vista fisiopatológico, lo que ocurre es que en un principio hay una infección bronquial. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser por una infección bacteriana, viral o por alguna micobacteria o por alteraciones genéticas en que se produzcan secreciones espesas que faciliten entonces que haya una sobreinfección o por patologías que alteran el clínex mucociliar y de nuevo favorecen la estasia mucosa y la sobreinfección, o porque el paciente presenta una inmunodeficiencia o una obstrucción. Sea cual sea el mecanismo inicial, lo que ocurre es que hay una infección bronquial. Y esto gatilla un círculo vicioso en que se monta una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, que es muy importante, provoca daño de la estructura bronquial y pulmonar, y esto altera aún más el clearance bronquial y esto perpetúa entonces las condiciones para que haya una infección bronquial. Esta es la hipótesis del círculo vicioso y que explicaría entonces la producción de las bronquiectasias. En esta diapositiva podemos ver una representación de una vía aérea normal a la izquierda, donde vemos que un bronquio tiene una pared externa, una capa mucosa y una capa más interior de células con cilios intercaladas con glándulas mucosas y una capa de moco. Pues bien, en el esquema de la derecha podemos observar una bronquiectasia, que en el fondo es un bronquio que está dilatado y que ha perdido su estructura normal. Vean ustedes cómo hay una destrucción de la pared, las células han perdido los cilios y hay mayor producción de moco y estasia de esto. Esto contribuye entonces a que haya infección y se monta entonces una respuesta inflamatoria donde hay neutrófilos, linfocitos T, liberación de citoquinas, interleuquina 1, 8, factor de necrosis tumoral alfa y radicales libres. Estas vías aéreas inflamadas son colapsables y determinan que haya obstrucción al flujo aéreo. En relación a la incidencia es desconocida y la prevalencia es muy variable, puede llegar a ser tan prevalente como 566 casos por cada 100.000 habitantes, y esta prevalencia depende de la población estudiada. En general, se ha visto que ha habido una disminución de casos en los países desarrollados, lo cual se atribuye a la mejora nutricional, a la mejora sanitaria en base a inmunizaciones y terapia antibiótico precoz cuando hay infecciones. Sin embargo, suele ser más común en edades medias y avanzadas y en las mujeres. Del punto de vista etiológico, se ha establecido una relación con el desarrollo socioeconómico de los países. En general, en los países subdesarrollados, las etiologías más frecuentes son aquellas infecciosas. En los países desarrollados, en cambio, si bien las infecciones son una causa muy importante de bronquiectasia, empiezan a aparecer otras condiciones como las inmunodeficiencias y algunas enfermedades genéticas como causa de bronquiectasia. Y dentro de las enfermedades genéticas cabe destacar a la fibrosis quística. Las causas de las bronquiectasias las podemos agrupar en aquellas secundarias a infecciones respiratorias, aquellas secundarias a inmunodeficiencias, secundarias a trastornos genéticos, a obstrucciones. Hay un grupo misceláneo de enfermedades que pueden derivar en bronquiectasia y en el 50% de los casos no conocemos la causa. En relación a la etiología infecciosa, es importante saber que cualquier infección respiratoria grave puede terminar produciendo bronquiectasia. Importantes son aquellas secundarias a infecciones a Klebsiella, a Staphylococcus aureus, al micoplasma, sarampión, bordetella pertussis, influenza, adenovirus, virus respiratorio sincicial, tuberculosis pulmonar y las micobacterias no tuberculosas. En relación a las inmunodeficiencias, es importante saber que las hipogamaglobulinemias, el VIH,
y la inmunosupresión que nosotros causamos con nuestras terapias en los pacientes también pueden ser causas entonces de bronquiectasis. Las obstrucciones bronquiales localizadas provocan bronquiectasias focales. Y aquí es importante mencionar la presencia de tumores endobronquiales, la compresión de los bronquios por ganglios y la aspiración de cuerpos extraños. Cuando estas condiciones ocurren, entonces tenemos bronquiectasias que están muy localizadas y deben alertarnos a estudiar estas posibles causas. Las enfermedades genéticas que es importante tener en mente son la fibrosis quística, la discinesia ciliar y el déficit de alfa-1 antitripsina. Y dentro del grupo de enfermedades misceláneas también pueden ser causa de bronquiectasis la fibrosis pulmonar idiopática, la artritis reumatoide, el Sjögren, la enfermedad inflamatoria intestinal y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Las manifestaciones clínicas dependen de la extensión y de la ubicación de las bronquiectasias. Algunos pacientes van a ser asintomáticos, otros serán sintomáticos en forma permanente y otro grupo de enfermos solamente son sintomáticos durante las exacerbaciones. Vean aquí ustedes dos escáneres de dos pacientes distintos con bronquiectasis. Como pueden evidenciar, en la imagen de la izquierda se observa bronquiectasias localizadas en el lóbulo inferior derecho, un grupo muy pequeño de bronquiectasias. En cambio, en el escáner de la derecha hay importantes bronquiectasias y eso obviamente se va a traducir en que ese individuo presentará síntomas probablemente en forma permanente. Lo habitual es que los pacientes presenten tos crónica y expectoración espesa diaria. Cuando la cuantía de esta expectoración es abundante, se denomina broncorrea. Además, los pacientes pueden presentar disnea, dolor pleurítico, episodios aislados de hemoptisis, infecciones respiratorias a repetición y un subgrupo hace fenómenos de rinosinusitis reiterada. Cuando esto ocurre, debemos plantearnos la posibilidad de que exista una fibrosis quística, un déficit de inmunoglobulina, disquinesia ciliar o déficit de alfa-1 antitripsina. En los episodios de exacerbaciones, los pacientes suelen presentar fiebre, compromiso del estado general y característicamente aumenta la tos y hay un cambio del esputo. Hay aumento de la disnea. Los pacientes muchas veces perciben más la obstrucción, incluso con sibilancia que ellos mismos pueden escuchar y que se pesquisan al examen físico, y hay una importante disminución de la tolerancia al ejercicio. Al examen físico podría ser posible auscultar crépitos, roncus o sibilancias. Ocasionalmente, en menos del 3% de los casos, se puede encontrar hipocreatismo digital y cuando los pacientes tienen ya insuficiencia respiratoria asociada, pueden presentar cianosis y algunos elementos clínicos de cor pulmonar. En esta imagen pueden ver un paciente con bronquiectasias e hipocreatismo digital. El diagnóstico diferencial debe plantearse con el EPOC, el asma, la bronquitis crónica, el reflujo gastroesofágico, la tuberculosis pulmonar y la neumonía. El diagnóstico se basa en la clínica y en las imágenes. La radiografía de tórax es un examen que tiene una sensibilidad solamente de un 50% para diagnosticar las bronquiectasias. Los hallazgos suelen ser inespecíficos y se podría observar pérdida de la definición del dibujo peribroncovascular o algunas imágenes areolares o en línea de tren. Vean esta radiografía, cómo se ve que hay una disminución de volumen del lóbulo medio y en esa zona se observan algunas imágenes areolares. El escáner de tórax, en cambio, es considerado el gold standard para hacer el diagnóstico de las bronquiectasias. La sensibilidad de esta técnica es de un 97%, de modo que permite realmente hacer un buen diagnóstico de esta condición, permite precisar la ubicación y distribución de las bronquiectasias y contribuye entonces también a hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Las bronquiectasias desde el punto de vista del escáner las podemos clasificar en varicosas, cilíndricas y quísticas.
Vean aquí ustedes una representación de las bronquiectasias cilíndricas, las varicosas y las quísticas. ¿Cuáles son los elementos del escáner que nos permiten decir que el paciente tiene realmente bronquiectasia? Lo más importante es que hay una dilatación de la vía aérea y eso nosotros lo podemos pesquisar porque la relación de la luz del bronquio en relación al vaso es mayor a 1 a 1,5. También puede observarse porque hay una falta de disminución del diámetro bronquial hacia la periferia del pulmón. Otra característica de la bronquiectasia, o que nos hace plantearla, es que veamos vía aérea 1 centímetro por dentro de la superficie pleural. Eso es demasiado periférico para poder ver los bronquios. Entonces, si se ven a ese nivel es porque es una bronquiectasia. También nos debe hacer sospechar que hay bronquiectasia el que nosotros veamos tapones mucosos, nódulos, que la pared bronquial se vea engrosada, la presencia de imágenes de árbol en brote y otros signos indirectos como la disminución de volumen pulmonar y patrón en mosaico. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas. En esta diapositiva vemos distintos TAC de tórax de distintos pacientes. En el escáner de la letra A observamos bronquiectasias cilíndricas de los lóbulos inferiores. En la imagen B se observan bronquiectasias varicosas en los lóbulos inferiores. Y en la imagen C, bronquiectasias quísticas en el lobar medio. En la imagen D se pueden ver bronquiectasias quísticas e imagen en árbol en brote y tapones de moco en el lobar inferior. Y en la imagen E, tapones de moco e imágenes de árbol en brote en los lóbulos inferiores. Y en la última imagen, en el escáner de la letra F, se observa bronquiectasias varicosas en el lóbulo superior y en la língula. La localización de la bronquiectasia en el escáner nos puede orientar hacia la etiología que provocó la bronquiectasia. Cuando están localizadas en lóbulos superiores, debemos sospechar de tuberculosis pulmonar, la fibrosis quística y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Cuando se localizan en el lóbulo medio y língula, hay que sospechar de infecciones micobacterianas no tuberculosas. Cuando están en lóbulos inferiores, esto suele ser secundario a infecciones bacterianas y virales e incluso idiopáticas. Cuando están en el lóbulo medio exclusivamente, debemos sospechar de alteraciones anatómicas, obstrucción mecánica y neoplasias. Y cuando el compromiso es central, tenemos que estar alerta acerca de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. La función pulmonar puede ser normal, puede haber hiperreactividad bronquial, pero lo más característico es que los pacientes presenten una alteración ventilatoria obstructiva no reversible con el broncodilatador. Y en los casos más severos puede haber una alteración de tipo restrictiva. ¿Cuál es el estudio que le pedimos a los pacientes con bronquiectasia? A todos les debemos pedir un hemograma completo con recuento de eosinófilos. Tenemos que pedir la extinción de Gram y cultivo corriente, baciloscopía y cultivo de cogen expectoración, cultivo de hongos y cuantificación de inmunoglobulinas. ¿Por qué es importante el estudio bacteriano de estos pacientes? Porque los pacientes con bronquiectasia suelen estar colonizados con bacterias. Las más comúnmente aisladas son el Haemophilus influenzae y en algunos pacientes existe colonización con Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué es importante la pseudomona? Porque los pacientes que se colonizan con esta bacteria suelen tener mayor tasa de exacerbaciones, de hospitalizaciones y mayor mortalidad. Otro germen colonizador es la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Y cuando hay exacerbaciones, lo habitual es que estas sean causadas por los mismos gérmenes que los colonizan. Y de aquí entonces la importancia de estar pidiendo en forma periódica cultivo de expectoración en estos pacientes para conocer su flora y entonces frente a una exacerbación tratar con el cultivo que tengamos del control probablemente anterior.
Existen otros exámenes que podemos pedir a los pacientes, pero estos los vamos a solicitar dependiendo del fenotipo del paciente con bronquiectasia que estamos controlando. Y estos exámenes son el test del sudor y estudio genético para CFTR cuando sospechamos fibrosis quística, la inmunoglobulina de total y las precipitinas antiaspergilares cuando sospechamos la aspergilosis broncopulmonar alérgica, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares y ANCA cuando sospechamos de artritis reumatoide, Sjögren, enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos hacer determinaciones de niveles de alfa-1 antitripsina cuando sospechamos que existe un déficit de alfa-1 antitripsina. Podemos pedir escáner de cavidades perinasales en aquellos pacientes que presentan rinosinusitis a repetición, porque sabemos que hay algunas enfermedades que se asocian a esto. Podemos pedir una broncoscopía cuando sospechamos que hay aspiración de un cuerpo extraño o cuando pensamos que hay un tumor endobronquial, por ejemplo, porque el paciente tiene bronquiectasia localizada. Y podemos también pedir estudio en microscopía electrónica para evaluar si el paciente presenta o no, por ejemplo, una discinesia ciliar. En esta diapositiva les presento algunas enfermedades que producen bronquiectasia, ¿cierto? Con su causa y el fenotipo y algunas palabras muy someras en relación al tratamiento. Por ejemplo, los pacientes que tienen fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva, en que hay una mutación del gen que codifica para la proteína de conductancia transmembrana, suele presentarse en pacientes de raza blanca en edades tempranas y medias de la vida. Las bronquiectasias suelen localizarse en los lóbulos superiores y concomitantemente estos pacientes pueden presentar rinosinusitis a repetición, pólipos nasales y suelen estar colonizados por pseudomonas y estafilococo aureus. Esta enfermedad es de tratamiento multidisciplinario y no lo vamos a considerar en esta clase porque realmente tienen un manejo muy especializado. Los pacientes que tienen infecciones por micobacterias no tuberculosas habitualmente son por el complejo Mycobacterium avium y también por el Mycobacterium abscessus. El fenotipo consiste en que se presenta habitualmente en mujeres en edad media o avanzada de la vida y estas son mujeres delgadas con un índice de masa corporal eh, bajo. Las bronquiectasias suelen localizarse en el lóbulo medio y en la língula y también suele observarse imágenes de árbol en brote en estas localizaciones y a veces imágenes de cavitación. De hecho, este fenotipo se ha denominado síndrome Lady Windermere. Y el tratamiento consiste en antibióticos en algunas condiciones, cuando hay compromiso del estado general, fiebre o episodios de hemoptisis asociados, pero no siempre se trata porque aparece un cultivo con estas micobacterias. La inmunodeficiencia común variable es causada por una hipogamaglobulinemia que es adquirida y el fenotipo se expresa en pacientes en edad media de la vida, entre los 20 y los 40 años, suele asociarse a rinosinusitis a repetición y los pacientes pueden tener fenómenos de autoinmunidad asociada con disminución de las plaquetas, con anemia hemolítica, etc. Y el tratamiento es suplementar con inmunoglobulina G. La aspergilosis broncopulmonar alérgica es causada por una hipersensibilidad al aspergillus y fenotípicamente estos son pacientes que suelen tener una historia de asma, fibrosis quística en quienes se desarrolla esta hipersensibilidad al aspergillus. Estos pacientes presentan esputo espeso, pueden estar colonizados por Staphylococcus aureus y las bronquiectasias suelen ser de ubicación central. El tratamiento de esta condición incluye uso de corticoides orales y antifúngicos. El déficit de alfa-1 antitripsina ocurre porque hay un déficit de alfa-1 antitripsina y no hay entonces una contraposición a la actividad proteasa. Y estos pacientes suelen tener enfisema de los lóbulos inferiores asociado además a la presencia de bronquiectasia. Y el tratamiento es de sustitución cuando es posible. Y la disquinesia ciliar es causada por un trastorno genético, una enfermedad autosómica recesiva, en que hay bronquiectasia en los lóbulos medios y lóbulos inferiores, asociado a fenómenos de rinosinusitis y otitis media, y en el 50% de las veces existe situs inverso. Y el tratamiento en estos pacientes
Bueno, aparte del consejo genético, consiste en aumentar intensamente lo más posible el clearance mucociliar de los pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de todos los pacientes que tienen bronquiectasis? Lo más importante es controlar los síntomas, controlar y disminuir las exacerbaciones, mejorar la calidad de vida de ellos, disminuir las complicaciones, disminuir la morbimortalidad y tratar la enfermedad subyacente cuando sea posible. Entonces, el objetivo principal para lograr todo esto es controlar la infección y mejorar la higiene bronquial. Debemos indicar antibióticos cuando hay infecciones y antibióticos profilácticos en aquellos pacientes exacerbadores frecuentes, cuando tienen más de 3 episodios al año. Todos los pacientes deben tener quine respiratoria para drenaje de sus secreciones y aprender estas técnicas, y esto debe intensificarse en los periodos de exacerbación. Usaremos broncodilatadores cuando sea necesario. Los pacientes deben estar bien nutridos y en algunos casos será necesario oxígeno suplementario. Y el tratamiento etiológico dijimos que lo haríamos cuando fuera posible. Por ejemplo, podemos realizar cirugía para extraer cuerpos extraños, para tratar algunos tumores. Aportaremos inmunoglobulina cuando esta sea la causa de las bronquiectasias o alfa-1 antitripsina cuando hay déficit de ella. Dejaremos corticoides orales junto con antifúngicos en la aspergilosis broncopulmonar alérgica y trataremos las micobacterias no tuberculosas con esquemas de antibióticos combinados cuando sea necesario. Como medidas generales, todos los pacientes deben suspender el hábito tabáquico cuando exista, deben alimentarse en forma adecuada, deben vacunarse anualmente contra la influenza y deben recibir la vacuna antineumocócica. Debemos favorecer el drenaje bronquial de ellos a través de ejercicio en forma regular, drenaje postural y en algunos casos podemos utilizar dispositivos de presión expiratoria positiva. El drenaje postural consiste en que el paciente se ponga en una posición determinada que favorezca el drenaje de las bronquiectasias. Y esta posición depende de la localización de las bronquiectasias. Por esto es importante saber dónde están localizadas y recibir un entrenamiento con kinesiólogo para que les enseñen entonces cuál es la posición ideal para ese paciente en particular que favorezca el drenaje de las secreciones. El tratamiento antibiótico de las exacerbaciones agudas se realizará en base a los gérmenes que colonizan a estos pacientes. Por eso es que realmente es muy importante que conozcamos el resultado de los cultivos de expectoración que les vamos a ir tomando en forma periódica a nuestros pacientes. En general, en una exacerbación aguda, el periodo de tratamiento es de 10 a 14 días y cuando se realiza en un setting ambulatorio, muchas veces es posible tratarlos con amoxicilina y ácido clavulánico o con cotrimoxazol forte o con quinolonas, cefalosporina de segunda generación o con macrólidos. Ahora, en setting hospitalizado, el tratamiento suele ser endovenoso, habitualmente con aminoglicosios y antiseudomónicos. Pero, insisto, la terapia va a variar en base al germen aislado en los cultivos de esputo. Los pacientes con bronquiectasias presentan complicaciones. Estas son las infecciones crónicas, por ejemplo, por gérmenes resistentes. Pueden hacer neumonías a repetición. Algunos pacientes hacen hemoptisis porque existe una neovascularización en estos bronquios que tienen la pared bronquial alterada anatómicamente. Entonces, estos son vasos que tienen una neovascularización de arterias bronquiales sometidas a presión sistémica. Cuando hay infecciones pueden sangrar y sangran en forma importante, son causa de hemoptisis masiva. También suelen complicarse estos pacientes con empiema, neumotórax, abscesos pulmonares y con la desnutrición. En algunos pacientes se puede indicar cirugía y esto ocurre cuando hay bronquiectasias localizadas, cuando las bronquiectasias son causa de hemoptisis masiva, para extraer cuerpos extraños y como terapia en algunos pacientes
para realizar trasplante pulmonar. ¿Cuál es la causa de mortalidad de los pacientes? Las infecciones, la hemoptisis masiva, la insuficiencia respiratoria y el cor pulmonar. Y probablemente lo más importante es que nosotros tratemos de prevenir el desarrollo de la bronquiectasis. Y esto lo podemos conseguir eh, promoviendo la vacunación en la infancia, realizando un diagnóstico y tratamiento precoz de las infecciones pulmonarias y la tuberculosis, detectando y tratando precozmente las inmunodeficiencias y el déficit de alfa-1 antitripsina y identificando precozmente a los pacientes que presentan fibrosis quística para realizar un tratamiento especializado lo antes posible. Para finalizar, quisiera reforzar algunos mensajes. Las bronquiectasias son una dilatación permanente y anormal de los bronquios, en que el factor inicial es la infección asociada a una alteración del drenaje bronquial. Hay muchas causas que las pueden provocar, por lo tanto debemos estar alerta a los distintos fenotipos. El diagnóstico es con clínica e imágenes, específicamente con el escáner de tórax, y es muy importante estar evaluando periódicamente los cultivos de esputo, porque los gérmenes que suelen colonizar a estos pacientes son los mismos que van a provocar las exacerbaciones. Pidamos más exámenes según el fenotipo del paciente para intentar identificar la etiología de la bronquiectasis. Y el tratamiento en estos pacientes consiste en usar antibióticos cuando sea necesario, mucha kinesioterapia para ayudarlos a drenar las secreciones y el uso de broncodilatadores. Recordemos que el tratamiento etiológico va a ser posible en un grupo pequeño de pacientes cuando logramos identificar una potencial causa tratable. Muchas gracias por su atención.